Buenas noches, criaturas de la oscuridad. Pónganse cómodos, apaguen las luces, y si son lo suficientemente valientes, dejen un comentario diciendo desde qué ciudad y país nos están escuchando, y qué hora es en su rincón del mundo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias en la noche. Lo que van a escuchar a continuación son relatos de personas comunes, que en un día como cualquier otro, se toparon con lo inexplicable. Si disfrutan de estas historias que nos quitan el sueño, no olviden dejar su like y, lo más importante, suscríbanse al canal. Estamos intentando llegar a nuestra primera meta de 1000 suscriptores, y cada uno de ustedes nos ayuda a seguir trayendo más oscuridad. Ahora sí, empecemos. Historia 1. Uf, no sé ni por dónde empezar con esto. Llevo días dándole vueltas y creo que si no lo suelto, me va a explotar la cabeza. Ando medio paranoico, lo confieso. Soy Alberto, trailero de toda la vida, y lo que me pasó hace un par de noches en La Rumorosa... Mira, prefiero contarlo aquí, en un foro anónimo antes de que alguien me tome por loco. Ya saben cómo es La Rumorosa de noche. Un infierno, una belleza, lo que quieran, pero siempre te tiene con los huevos en la garganta. Curvas cerradísimas, precipicios que no ves pero sabes que están ahí, y un viento que a veces parece querer arrancarte el camión del asfalto. La he cruzado miles de veces, de día, de noche, con neblina, con lluvia. Me la sé de memoria, casi puedo conducir con los ojos cerrados. Por eso lo que pasó me dejó helado. Era como la 1 de la madrugada, camino a Mexicali, con un cargamento de refacciones. El camión, un Kenworth viejito pero confiable, ronroneaba bien. La carretera, vacía. Llevaba mi música de fondo, un poco de norteño y el termo de café a mano. Todo normal, la rutina de siempre. Al principio, ni le di importancia. Iba subiendo las primeras curvas después de la caseta, esas que te empiezan a meter en el laberinto, y vi un reflector. Esos postes, blancos con cintas reflejantes que ponen en las orillas para guiarte en la oscuridad. Lo vi medio raro, como si estuviera un poco girado. No apuntando derecho a mi lado de la carretera, sino un poquito hacia afuera, hacia la orba. Pensé, mierda, seguro algún vándalo lo pateó o se lo llevaron de corbata con algún choque. No es raro. La Rumorosa es un lugar de muchos accidentes y algo de vandalismo. Seguí. Unos kilómetros más adelante, otra curva, otro reflector. Este sí, de plano, estaba volteado. No apuntando directamente al centro de mi carril, sino como invitándome a irme un tantito a la derecha. Ya saben, esa sensación de que algo no cuadra pero tu cerebro lo ignora porque no puede ser. Me froté los ojos, pensé que era la fatiga. «Andas cansado, Alberto», me dije. Bajé un poco la velocidad, pero seguí. Fue en la siguiente serie de curvas, ya cuando la subida se pone más pesada y las caídas son más pronunciadas, que empecé a sentir ese cosquilleo en la nuca. Vi el tercer reflector, y el cuarto, y el quinto. Todos, uno tras otro, estaban mal. No volteados por el viento o por un golpe. Estaban orientados, de una manera específica. Para alguien que no conoce la carretera, que seguía por esas luces en la oscuridad, la cosa era clara. Te estaban guiando sutilmente, no de golpe. No para que chocaras contra la pared del cerro, sino para que te fueras abriendo poco a poco, curva tras curva, hasta que de pronto, ¡zas!, te quedaras sin carretera. Se me hizo un nudo en el estómago. Apagué la radio. El único sonido era el motor de mi camión y el viento aullando afuera. Empecé a mirar con más atención. Estos no eran reflectores caídos, no eran pedazos de lámina doblados. Estaban en su sitio, firmes. Pero la parte reflejante, la que te da la señal, estaba girada, como si alguien se hubiera tomado la molestia de ir poste por poste, y con una llave o con la mano, girarlos milímetro a milímetro. Y la dirección era siempre la misma, hacia el lado del precipicio. Las curvas a la izquierda te empujaban a la derecha. En las curvas a la derecha, te empujaban todavía más a la derecha. Se me heló la sangre. ¿Quién chingados haría algo así? ¿Para qué? Mi corazón empezó a golpetearme en las costillas. No era miedo a un asalto. Eso es diferente. Un asalto es un robo, te quitan la carga y ya. Esto era otra cosa.
Esto era siniestro. Era para matar, para provocar un accidente sin más, para ver cómo un tráiler de 30 toneladas se va al vacío, sin robar nada, sin pedir rescate, por pura maldad. Empecé a sudar frío. La palma de las manos me resbalaba en el volante. Mis ojos no se despegaban de la carretera, pero ahora miraba más allá de los reflectores, tratando de ignorar su señal, confiando en mi memoria de la carretera, recordando cada vértice, cada giro. Era como si un fantasma me estuviera susurrando al oído, para acá, al barranco. Y mi cerebro, desesperado, gritaba, no, por ahí no es. Cada vez que veía un reflector mal puesto, sentía escalofríos. Era una trampa silenciosa, invisible para el que no conocía bien el camino, calculada para que, en lugar de corregir la trayectoria, el conductor novato o cansado siguiera la maldita guía y se fuera por la borda. Empecé a sentir que me observaban. Era irracional, lo sé, pero la paranoia se te mete hasta los huesos. Había alguien ahí afuera, en la oscuridad, mirando, esperando, escuchando el estruendo de un camión al caer. Me imaginaba siluetas entre las rocas, o luces, moviéndose en la lejanía, aunque no veía nada. Mi respiración se volvió superficial, apenas jalaba aire. El tramo más peligroso, el de las curvas más cerradas y las bajadas más pronunciadas, fue el peor. Los reflectores ahí eran una invitación directa al suicidio. Tuve que concentrarme de una forma que nunca antes había hecho. Mis nervios estaban al límite. No importaba lo que me dijeran esas luces brillantes. Yo seguía mi instinto, mi experiencia de años. Me pegaba a la raya del centro. Me abría en las curvas cerradas justo lo necesario, ignorando la tentación de irme más a la derecha, hacia el abismo. Cada vez que pasaba un reflector mal posicionado, sentía un alivio minúsculo, pero al instante venía la tensión del siguiente. Ya no eran solo unos pocos, eran decenas, kilómetros y kilómetros de señalización saboteada. Era un trabajo enorme, meticuloso. Alguien se había tomado el tiempo, en la oscuridad y el frío, de hacer esto. En una curva a la izquierda, que es una de las más traicioneras, me pegaron las luces de un auto que venía subiendo. Me enceguecieron por un segundo. Y juro por lo más sagrado, que al pasar por el reflejo de mis espejos, vi una sombra. Algo, entre las rocas. Fue un parpadeo. Quizás fue mi imaginación, mi mente jugándome una mala pasada por el estrés. Pero por un instante, sentí que algo me observaba desde la oscuridad. Se me erizó hasta el último pelo del cuerpo. Pisé el acelerador. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba luz, gente, lo que fuera. La rumorosa se había convertido en un túnel oscuro, lleno de ojos invisibles y trampas mortales. Ya no era solo una carretera peligrosa, era un campo de juego para una mente enferma. Los últimos kilómetros fueron un infierno. Mis ojos escaneaban la carretera buscando el final de la pesadilla. Y de pronto, casi sin darme cuenta, vi las luces de Mexicali a lo lejos. La carretera se hizo más recta, las curvas menos pronunciadas, y los reflectores, volvieron a la normalidad, apuntando recto, sin engaños. Se acabó. Así, de repente, como si la zona de la trampa tuviera un inicio y un final definidos. Crucé el arco de bienvenida de Mexicali y me estacioné en la primera gasolinera. No prendí ni el radio. No hablé con nadie. Solo me bajé del camión temblando como una hoja y me fumé un cigarro tras otro. Me sentía agotado, como si hubiera peleado con alguien. Mis manos seguían sudando, mi corazón no bajaba las pulsaciones. No sé qué fue eso, no tengo explicación. No vi a nadie, no hubo persecución, no hubo robo. Solo esa sensación de que alguien, o algo, quería que me fuera al precipicio, por gusto, por diversión, o por algo que ni siquiera puedo imaginar. Llevo 2 noches sin dormir bien. Cada vez que cierro los ojos, veo esos malditos reflectores, brillando en la oscuridad, empujándome hacia el vacío. No sé si fueron personas, si fue alguna secta, si fue un demente solitario. No tengo ni la más mínima idea, pero lo que sí sé es que la rumorosa tiene un lado oscuro que no es el viento ni el precipicio. Es algo más.
Algo que te quiere muerto sin motivo. Y eso es lo que me tiene jodido hasta el día de hoy. Historia 2. Esto, no sé ni por dónde empezar. Necesito sacar esto de mi cabeza, aunque sea en un foro anónimo como este. Llevo días sin pegar ojo, con el corazón en la garganta, y cada sombra me parece que se mueve. Soy transportista, llevo 15 años en esto, y creía haber visto de todo en la carretera, pero lo que me pasó la semana pasada, eso me ha roto por dentro. La empresa para la que trabajo, Transportes Gámez, es de las grandes. Mucho volumen de trabajo, pero también mucha exigencia. Siempre me han tratado bien, la verdad, hasta ahora. Todo empezó con un encargo de última hora. Un viernes por la tarde, cuando ya estaba pensando en volver a casa para el fin de semana, me llamó el jefe de logística, con un tono un poco raro, como si tuviera prisa. Daniel, tenemos una carga urgente, un contenedor sellado para un cliente especial. Máxima prioridad. Necesitas salir esta misma noche. Pago extra y muy bueno, por las molestias. Me lo pensé. Era un viaje largo, casi 2000 kilómetros, cruzando el país de punta a punta. Pero el dinero era tentador. Y además, un contenedor sellado no es tan raro. A veces llevan equipos sensibles, material informático, cosas así, que no quieren que se manipulen. Llegué a la base y allí estaba. Un contenedor de los grandes, de esos de 40 pies, de metal gris oscuro, impoluto. Y la cerradura, joder, la cerradura. No era un candado normal, era una especie de caja metálica pegada a la puerta, con luces LED parpadeantes y un pequeño teclado numérico que parecía sacado de una película de ciencia ficción. El encargado me lo explicó rápido. Es una cerradura de alta seguridad, Daniel. Solo se abre en destino, con un código que se genera allí. Nadie, y repito, nadie, puede abrirla antes, ni un técnico nuestro. Es lo que ha pedido el cliente. Si la manipulas, salta una alarma y el camión queda inmovilizado. ¿Entendido? Asentí. Me dio los papeles de la carga, un GPS con una ruta preestablecida y un teléfono móvil prepago. Por si el tuyo falla, que es carga importante. Me pareció un poco exagerado, pero bueno, cuanto más seguridad, mejor, ¿no? Salí de la base poco antes de la medianoche. La carretera estaba tranquila, despejada. Al principio, iba contento. La radio puesta, el aire acondicionado, el motor ronroneando. Pensaba en el buen dinero que me llevaría y en lo rápido que quería despachar esto para regresar a mi vida normal. Las primeras horas fueron normales. Hice mi parada reglamentaria en una gasolinera para echar gasoil y un café. Estiré las piernas, mandé un mensaje a la parienta y volví al volante. La noche se hizo densa, con una niebla ligera en algunos tramos que obligaba a bajar la velocidad. Empecé a sentirme un poco incómodo con el silencio, con el peso del contenedor detrás de mí. No era un peso diferente, pero la idea del sellado me daba una sensación extraña. Y entonces llegó. No sé cuánto llevaba conduciendo, quizás unas 5 o 6 horas. Estaba en un tramo solitario, sin farolas, solo las luces de mi camión rompiendo la oscuridad. Mi teléfono prepago, el que me había dado la empresa, vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. No ponía nada en el remitente, solo una secuencia de números que no reconocí. Lo abrí sin darle importancia. Quizás era un aviso de tráfico o algo así, pero no. El mensaje ponía: Daniel, el contenedor lleva pruebas del vertido ilegal de residuos tóxicos de Gámez. Saben que lo sabes. No lo entregues. Se me heló la sangre, literalmente. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda y se me clavó en la nuca. ¿Residuos tóxicos? ¿Mi empresa? ¿Que saben que lo sabes? Pero ¿sabía qué? Hasta ese momento yo no sabía nada. Mi primera reacción fue la incredulidad, el cabreo, una broma de mal gusto, alguien intentando sabotearme, o a la empresa. Borré el mensaje de inmediato, pero la imagen de esas palabras se me quedó grabada a fuego. Intenté tranquilizarme. Es una broma, Daniel. Sigue tu ruta, no pasa nada. Pero no pude. Mi mente empezó a darle vueltas. Gámez, residuos tóxicos. Suena a algo que lees en las noticias, pero ¿mi empresa?
¿Y ese contenedor sellado con la cerradura que nadie puede abrir? Coincidencias. Demasiadas. Empecé a mirar por el espejo retrovisor con más frecuencia. Nada. Solo la oscuridad de la carretera. Pero la sensación de que algo no iba bien, de que alguien me estaba mirando, crecía a cada kilómetro. Mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas, un ritmo desacompasado, como un tambor de guerra. El sudor frío me empapó la camisa. Abrí la ventanilla, buscando aire, pero el aire de la noche era gélido y no me ayudó a pensar. Intenté llamar al número desconocido. No dio tono. El número marcado no existe. La paranoia empezó a apoderarse de mí. Cada vez que pasaba por un coche aparcado, en la cuneta, me preguntaba si había alguien dentro observándome. Cada luz que se encendía en la distancia, me parecía que me estaba señalando. La radio, que antes me había acompañado, ahora me irritaba. La apagué. El silencio en la cabina se volvió ensordecedor, roto solo por el zumbido del motor y el crujido ocasional de algún neumático en el asfalto. Y luego, los ruidos del contenedor. Al principio, creí que era mi imaginación, el balanceo normal de la carga, el metal expandiéndose o contrayéndose con la temperatura. Pero empezaron a ser diferentes, un golpe sordo y rítmico, como si algo pesado se moviera muy despacio de un lado a otro, y luego, un chirrido metálico, como si algo raspara el interior de las paredes. No eran ruidos de carga inmovilizada, esto sonaba a algo que se movía de forma independiente. ¿Qué demonios podía estar dentro? ¿Barriles? ¿Y si se habían soltado? ¿Y si lo del mensaje era verdad? ¿Y esos barriles llevaban algo que no debía soltarse? Me obligué a parar en el siguiente área de servicio, a unos kilómetros de allí. Eran casi las 5 de la mañana y no había casi nadie. Un par de camiones aparcados, las luces del restaurante de carretera tenues. Bajé de la cabina con las piernas temblándole. Mis manos estaban húmedas. Caminé hasta la parte trasera del camión, con una linterna. La cerradura de alta tecnología brillaba con sus pequeñas luces verdes. Estaba intacta. No había manipulaciones. Pasé la mano por el metal helado del contenedor. La superficie estaba lisa, sin abolladuras. Me acerqué la oreja a la puerta. Silencio. Absoluto. ¿Me lo había imaginado? ¿Estaba la falta de sueño jugándome una mala pasada? Respiré hondo, tratando de calmarme. De repente, escuché un sonido. Claramente, del interior del contenedor. Un golpe, como si algo pesado cayera contra la pared interior. Y luego, un arrastre lento, como si alguien estuviera empujando algo muy pesado. Me separé de golpe, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Miré a mí, alrededor. Nadie. Los otros camiones estaban en silencio. Las luces del restaurante se mantuvieron tenues. ¿Lo había oído alguien más? No lo creo. Volví a la cabina. Encendí el motor y salí de allí tan rápido como pude. No podía quedarme parado con eso detrás de mí. El resto del viaje fue una tortura. No podía quitarme de la cabeza la idea de lo que podía haber dentro. Si eran residuos tóxicos, ¿qué clase de residuos? ¿Eran peligrosos? ¿Estaba el contenedor realmente sellado o había alguna fuga? Cada vez que sentía un olor extraño, me imaginaba gases tóxicos filtrándose. Cada vez que un camión se me acercaba demasiado, pensaba que era gente de la empresa, gente que sabía que yo sabía. No volví a recibir ningún mensaje en el teléfono prepago. No volví a ver ningún coche que me siguiera de forma sospechosa. Pero la sensación de ser vigilado, de que mis movimientos eran rastreados, no me abandonaba. El GPS, por supuesto, sabían exactamente dónde estaba en cada momento. ¿Qué hacía? ¿Abría el contenedor? Imposible, la cerradura era inexpugnable y saltaría una alarma. Llamaba a la policía y les decía que un número anónimo me había dicho algo sobre residuos tóxicos y que escuchaba ruidos en un contenedor sellado. Me tomarían por loco. Además, si era verdad lo del vertido ilegal, Gámez era una empresa muy poderosa. No podía ponerme en su contra sin pruebas. La opción más sencilla, la más segura, era entregar la carga, convertirme en cómplice, aunque fuera sin querer, por omisión, ignorar lo que había oído y lo que había leído, fingir que nada había pasado.
La idea me revolvía el estómago. Conduje sin parar, casi sin pensar, solo moviendo el volante, apretando el acelerador. El cansancio era insoportable, pero el miedo me mantenía despierto, con los ojos inyectados en sangre. Finalmente, al amanecer, llegué al destino. Era un polígono industrial a las afueras de una ciudad que no conocía. Una nave enorme, sin distintivos. Las puertas se abrieron automáticamente cuando mi camión se acercó. Dentro había un par de operarios, 2 tíos grandes con aspecto serio que me recibieron con monos de trabajo y guantes. No me dijeron nada, solo me hicieron una señal para que aparcara el camión en una zona designada. Desenganché el remolque. Sentí un alivio inmenso al ver el contenedor separarse de mi cabina, pero también una punzada de culpa. Lo estaba entregando, lo estaba haciendo. Uno de los operarios se acercó a la cerradura, sacó una tablet y tecleó algo. Las luces LED cambiaron de verde a azul y se escuchó un suave clic. La cerradura se abrió. Se quedaron quietos, esperando. Ni siquiera se molestaron en abrir las puertas mientras yo estaba allí. Me pidieron que firmara unos papeles en una tablet, sin una palabra. El otro operario ya estaba enganchando el contenedor a otro camión, uno blanco, sin matrícula visible, diferente a cualquier camión que hubiera visto antes. Era todo muy eficiente, muy rápido y muy silencioso. En menos de 10 minutos mi remolque estaba vacío y yo estaba de vuelta en la carretera, saliendo de aquel polígono. Me fui de allí como alma que lleva el diablo. No miré atrás. Desde entonces, no he vuelto a ser el mismo. El viaje de vuelta fue un infierno. Cada ruido que escuchaba en la cabina me ponía los pelos de punta. Cada vez que sonaba mi teléfono, saltaba. Ya no uso el móvil prepago. Lo tiré a la basura en la primera cuneta que pude. Nadie en la empresa ha dicho nada sobre el incidente. He vuelto a mi rutina de siempre, cargando y descargando mercancías. Pero ahora, cada vez que veo un contenedor sellado, me entra un escalofrío. Me miro en el espejo y veo a un hombre cansado, con ojeras y una mirada de miedo constante. No sé qué había dentro de ese contenedor. No sé quién envió el mensaje. No sé si la empresa está involucrada en algo tan turbio como el vertido de residuos tóxicos. Y no sé si, saben que lo sé, sigue siendo una amenaza. Lo único que sé es que la vida en la carretera, que antes era mi refugio, ahora es mi peor pesadilla, y que cada noche, cuando cierro los ojos, siento que ese contenedor, con lo que sea que llevaba dentro, sigue persiguiéndome. Y el silencio de la empresa sobre todo esto es lo que más me aterra. No hubo investigación, no hubo preguntas, nada, como si nunca hubiera pasado, pero pasó, y yo estuve allí. Y ahora, ¿qué hago? No tengo pruebas de nada, solo tengo este miedo que me consume, y la sensación de que soy parte de algo terrible, sin explicación. Aquí lo dejo. Necesitaba contarlo. Ahora, a ver si consigo dormir un par de horas antes de la siguiente carga. Historia 3. Esto... no sé ni por dónde empezar, la verdad. Llevo días dándole vueltas a esto que me pasó y necesito soltarlo. No sé si es que la carretera te vuelve loco o si de verdad hay cosas ahí afuera que no tienen explicación. Solo sé que desde esa noche no he vuelto a dormir tranquilo. Sigo viendo esa cara y esa bolsa. Fue hace como una semana, martes para ser exactos. Estaba haciendo mi ruta habitual, de Laredo a Dallas. Me tocaba parar en un área de servicio de esas grandes, cerca de Waco, como a la 1 de la madrugada. El sitio estaba casi vacío, solo unos cuantos camiones aparcados, el cartel de neón del mini súper parpadeando y el olor a diésel mezclado con café rancio flotando en el aire. Bajé para estirar las piernas y tomarme uno de esos cafés aguados que venden en las gasolineras, que aunque saben a rayos, te mantienen despierto. Mientras estaba ahí apoyado en el camión, mirando las estrellas que se veían más grandes que en la ciudad, se me acercó un tipo. No era muy alto, vestía una sudadera con capucha gastada y unos vaqueros. Su cara, lo que más me impactó fue su cara. Tenía los ojos rojos como si no hubiera dormido en días, y un temblor en las manos que no era normal. Parecía desesperado, descompuesto. «Disculpe, amigo», me dijo, con la voz rasposa,
como si le costara hablar. Necesito pedirle un favor. Es una emergencia de vida o muerte, se lo juro. Mi primera reacción fue la típica: otro que quiere dinero, o se habrá quedado tirado y quiere que lo acerque. Pero este tipo no pedía dinero ni que lo llevara. Se veía diferente. Su mirada suplicaba de una forma que nunca había visto. Mi madre está muy enferma, continuó, y su voz se quebró un poco. Está en Dallas, en el hospital. Necesita unas medicinas urgentemente, son vitales. Me las enviaron, pero no tengo cómo llevarlas. Mi coche se averió a unas millas de aquí, y no hay taxis ni nada a esta hora. Me mostró un paquete. Era una bolsa de esas que usan para empacar cosas delicadas, como de lona gruesa y sellada con cinta adhesiva por todas partes. No era muy grande, quizás como una caja de zapatos, y se veía un poco pesada. Son solo medicinas, insistió, con los ojos fijos en los míos. Se lo ruego, si me lo lleva a Dallas, donde la están esperando, le daré lo que sea. Tengo $500 aquí mismo. $500 por llevar un paquete a Dallas. Me pareció una barbaridad, pero la desesperación del hombre era tan palpable que pensé que debía ser verdad. Además, ¿qué mal podía haber en llevar unas medicinas? Soy conductor, no un contrabandista. Tengo familia, y si mi madre estuviera en esa situación, dudé un momento. Miré la bolsa. Era opaca, no se veía nada. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Algo no me cuadraba del todo. Demasiado dinero, demasiada desesperación. Pero luego pensé en su madre, en la emergencia. Mi lado compasivo pudo más que la cautela. Mire, amigo, le respondí, tratando de sonar tranquilo. No quiero su dinero. Si es tan urgente como dice, y es para su madre, puedo llevarla. Pero no quiero líos, ¿eh? Solo las medicinas. Los ojos del tipo brillaron con una gratitud que casi me hizo sentir bien por haber aceptado. Gracias, gracias. No sabe lo que esto significa, me dijo. Me extendió la bolsa con ambas manos, como si fuera oro. La cogí. Pesaba un poco, más de lo que esperaba. Y al tacto, noté que dentro había como varias cajas pequeñas, o frascos, cosas duras. La metí en la cabina, en el asiento del copiloto, sin pensarlo mucho. Cuando me giré para decirle que se tranquilizara, el tipo ya no estaba. Se había esfumado en la oscuridad del aparcamiento, como si nunca hubiera estado allí. Ni un adiós, ni un gracias más. Solo se fue. Eso sí me dejó una sensación extraña, un nudo en el estómago. Demasiado rápido. Me subí al camión, el café ya, frío en la mano. Arranqué el motor y la soledad de la carretera volvió a envolverme. Pero esta vez no era la misma. Sentía la presencia de esa bolsa a mi lado. Me miraba, parecía. Intenté no pensar tonterías, pero la paranoia empezó a crecer. Miraba por el espejo retrovisor cada 2 por 3, como si esperara ver al tipo persiguiéndome. Cada sombra en la carretera me parecía una figura. Cada luz lejana, un coche de policía. El aire acondicionado del camión estaba a tope, pero empecé a sudar, frío. El corazón me latía más rápido de lo normal. La cara del hombre, sus ojos enrojecidos, se me repetían en la mente. ¿Y si no eran medicinas? ¿Y si me había metido en un lío gordo? ¿Quién carga con algo así sin mirar? Yo, Ricardo, el buen samaritano. Apreté el volante con fuerza. La carretera era oscura. Solo las luces de mi camión iluminaban un pequeño tramo de asfalto. El silencio de la cabina, solo roto por el rugido del motor, se sentía pesado. La bolsa parecía vibrar, aunque sabía que era mi imaginación. De reojo la miraba intentando adivinar qué demonios había dentro. Mi respiración se volvió superficial. Estaba a unas 30 millas de Dallas cuando vi las luces, azules y rojas, parpadeando a lo lejos, acercándose rápido por el retrovisor. Mi corazón dio un vuelco. No había hecho nada malo, lo sabía, pero ese paquete... Fui bajando la velocidad, la garganta seca. Una patrulla de carretera. Se pusieron detrás de mí y encendieron las luces. Ricardo, tranquilo, me dije, pero la voz me salió temblorosa. Me hice a un lado en el arcén. Las luces de la patrulla iluminaban mi cabina como si fuera un escenario. Bajé la ventanilla. Mis manos temblaban un poco al apagar el motor.
Una oficial y un agente se acercaron con paso firme. La oficial, con gafas de sol a pesar de la hora, se asomó a mi ventanilla. «Buenas noches, señor», dijo. Su voz era seria, pero tranquila. «Licencia y registro, por favor». Se los di. Mis manos seguían temblorosas. El agente, mientras tanto, iluminaba con su linterna el interior de mi cabina, y en ese instante, el haz de luz se detuvo en el asiento del copiloto, justo encima de la bolsa. «¿Qué es esto, señor?», preguntó el agente, su voz un poco más dura. Mi estómago se contrajo. Es un paquete. Un tipo me pidió el favor de entregarlo en Dallas. Dijo que eran medicinas para su madre enferma». Las palabras salieron atropelladas. La oficial me miró, y no sé si fue mi imaginación, pero sus ojos se entrecerraron un poco. «¿Un paquete? ¿Y qué contiene?». «Dijo que medicinas, de verdad, lo juro, unas medicinas muy importantes». «No sé». No lo abrí. La oficial asintió lentamente y le hizo una seña al agente. El agente abrió mi puerta del copiloto y con guantes levantó la bolsa. La pasó a la oficial. Ella la examinó por un segundo, sintiendo el peso, el tamaño. Luego, sacó un cúter del cinturón y con un corte limpio abrió el paquete. Lo que vi me dejó helado. Dentro de la bolsa no había drogas, ni armas, ni nada. Ilegal. Al menos no de la forma que yo esperaba. Había varias cajas pequeñas, de esas que parecen de farmacia, y unos cuantos frascos de cristal oscuro. Etiquetas con nombres de medicamentos que sonaban complicados, y códigos de barras. Parecían, de hecho, medicinas. Medicinas de verdad. La oficial sacó una de las cajas y la examinó con su linterna. Su expresión no cambió. Se la pasó al agente. «Señor Ricardo», dijo la oficial, volviéndome a mirar. «El hombre que le dio esto, ¿puede describirlo?». Se lo describí, los ojos rojos, la sudadera, la desesperación. Ella asintió como si ya supiera la respuesta. «Este hombre es un criminal buscado. Lo tenemos en nuestra lista desde hace meses». Hizo una pausa y luego soltó la bomba. «Estos medicamentos son reales y son vitales, como dijo, pero también son increíblemente caros. Algunos, una sola dosis puede costar miles de dólares». Me quedé sin aliento. «¿Caros? ¿Pero por qué los robaba? Si son medicinas, los robaba de depósitos farmacéuticos y de envíos. Los revendía en el mercado negro, a clínicas falsas o a gente desesperada que no puede pagarlos por la vía legal. Es un negocio muy lucrativo. Usted, señor Ricardo, sin saberlo, acaba de convertirse en un cómplice en su red de distribución». Sentí que el mundo se me venía encima. Cómplice. Yo, un simple conductor, que solo quería hacer un favor. Mis manos, que antes temblaban por el nerviosismo, ahora parecían estar hechas de plomo. Me costaba respirar. No, estaba traficando con drogas, pero estaba ayudando a un criminal a mover mercancía robada. La policía me estaba mirando como a un delincuente, aunque yo no tuviera ni idea de nada. Me hicieron bajar del camión. Me interrogaron por casi una hora. Me preguntaron cada detalle. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo era el tipo? ¿Qué me dijo? Les conté todo. Mi voz seguía temblorosa, pero intenté ser lo más coherente posible. Les expliqué mi razonamiento, lo de la madre enferma, mi compasión. Les dije que no acepté el dinero, que solo quería ayudar. Por suerte, creo que me creyeron. Mis antecedentes estaban limpios, y mi historia, por muy loca que sonara, cuadraba con los patrones de este tipo de delincuentes que buscan gente normal, desprevenida, para mover sus cosas sin levantar sospechas. La oficial me dijo que me metí en un lío gordo, pero que, por mi falta de conocimiento y porque las medicinas no eran ilegales en sí mismas, no me detendrían. Me dieron una advertencia seria, me quitaron el paquete por supuesto y me hicieron firmar unos papeles. Cuando me dejaron ir ya estaba amaneciendo. El sol apenas asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo de un color naranja pálido. Pero para mí, el mundo seguía siendo oscuro. Me subí al camión, el asiento del copiloto vacío ahora, dejando un hueco que se sentía enorme. Arranqué el motor y la carretera, que antes me había parecido un lugar familiar y seguro, ahora se sentía extraña, hostil. Desde esa noche, cada parada, cada persona que se me acerca,
Cada luz en el espejo retrovisor me hace sentir un escalofrío. Me siento usado, violado. Me siento como si una parte de mí se hubiera quedado allí, en ese arcén, bajo las luces de la patrulla. No sé qué fue del tipo, ni si lo atraparon. No sé si me volverá a buscar, o si alguna vez sabré por qué me eligió a mí. Lo único que sé es que la próxima vez que alguien me pida un favorcito en la carretera, lo voy a mandar a la mierda, porque el verdadero terror no son los monstruos de las películas. El verdadero terror es cuando la vida real te atrapa en una telaraña que no entiendes, y te deja ahí, solo, con el corazón acelerado y la certeza de que, de la noche a la mañana, tu vida puede dar un giro que nunca imaginaste. Y hasta hoy, no tengo respuestas. Solo el escalofrío que me recorre la espalda cada vez que recuerdo esa bolsa. Historia 4. Bueno, gente del foro, no soy mucho de escribir estas cosas, ni de meterme en foros, la verdad. Soy Javier, camionero, y lo mío es la carretera, no las pantallas. Pero llevo semanas dándole vueltas a algo que me pasó y me está carcomiendo por dentro. Necesito soltarlo, a ver si así puedo dormir una noche entera sin despertarme sudando frío. Fue hace unas 3 semanas, noche de martes, bajando de Vitoria hacia Madrid con un cargamento de piezas de coche. La carretera, la A1, estaba oscura como boca de lobo, con una niebla ligera que empezaba a pegarse, de esa que te hace encender la antiniebla y poner los 5 sentidos. Llevaba horas al volante, la radio con algún programa de madrugada, casi en el limbo ese que te da la carretera cuando llevas mucho tiempo. En esto, veo una silueta bajo la luz de una farola, en un arcén más adelante. Un chaval, joven, se le veía en la forma de pie. Con estas nieblas y tan tarde, no es lo normal ver a nadie. Mi primera reacción fue seguir de largo. Uno ya tiene sus años y ha visto de todo, ¿sabes? Pero el chaval levantó la mano, de forma educada, sin aspavientos, y no sé por qué, algo me dijo que parara. Quizá el frío que hacía, o que la zona era bastante desolada. Frené. Siempre me arrepiento de haberlo hecho. Se subió rápido. Era un chico que no tendría más de 25 años, bien vestido para ser autoestopista, una sudadera oscura, vaqueros, zapatillas, pelo corto, ojos despiertos. Me dio las gracias con una sonrisa que te desarmaba, sincera. Muchas gracias, señor, me dijo. Me llamo Daniel. Yo le dije mi nombre, Javier. Me preguntó dónde iba, y le dije que, hasta Madrid. Él dijo que le valía cualquier sitio en esa dirección, que iba a ver a un familiar enfermo. Me pareció un chaval normal, hasta majo. Empezamos a charlar, lo típico, de dónde era, qué hacía, esas cosas. Me contó que estudiaba algo de informática, que venía de pasar el fin de semana con unos amigos. Conversador, te sacaba temas fácil. Yo, que suelo ser más bien callado, me encontré contándole cosas de la carretera, del camión. El ambiente era tranquilo, casi agradable. La niebla se había disipado un poco y la luna se asomaba. Pero poco a poco, la conversación empezó a tomar un giro raro. De repente, soltó algo sobre el tráfico en la M30 a esas horas. Yo pensé, bueno, normal, cualquiera que use esa carretera lo sabe. Luego, comentó algo de lo duro que era estar fuera de casa tanto tiempo, y me preguntó si mi mujer se acostumbraba a mis ausencias. Ahí ya me extrañó un poco, porque no le había dicho que estaba casado, pero lo achaqué a que era una pregunta genérica, una forma de mantener la conversación. Sí, ya está acostumbrada, le dije, mirando la carretera. Unos kilómetros más tarde, estábamos hablando de los problemas económicos en general, de lo que cuesta llegar a fin de mes. Y el chico, muy casual, medio riéndose, me dice, «Hombre, a usted le entiendo. Con esa hipoteca que tiene y el gasto del colegio de los niños, normal que esté siempre en carretera. ¿Y ese camión? ¿No le está dando problemas el motor últimamente? Eso es un agujero, ¿verdad?» Se me heló la sangre, literalmente. El aire acondicionado del camión no estaba puesto, pero sentí un frío que me recorrió toda la espalda, desde la nuca hasta las piernas. Mis manos, que siempre llevo agarradas fuerte al volante, se tensaron hasta los nudillos se pusieron blancos. Le miré de reojo. Él seguía con esa sonrisa mirándome,
como si no hubiera dicho nada del otro mundo. La cara de un chaval cualquiera. Perdona, ¿cómo sabes tú eso? Le pregunté. La voz me salió más ronca de lo que esperaba. Intenté que sonara casual, pero sabía que no lo fue. Él se encogió de hombros. Ah, bueno, son cosas que uno oye. La gente habla, ¿no? Pero no. La gente no habla de mi hipoteca, ni del colegio de mis hijos, ni de que el motor de mi camión estaba dando fallos y me estaba arruinando. Nadie. Eso era información que solo mi mujer y yo sabíamos. Y el banco, obviamente. Y el mecánico de confianza. Joder. Mi corazón empezó a latir a toda velocidad. Un golpe fuerte y sordo contra mis costillas. Empecé a sudar frío. Un sudor pegajoso que me notaba en la frente y en las palmas de las manos. Seguí conduciendo, intentando mantener la compostura, pero sentía que las ruedas se me iban a ir en cualquier momento. ¿Qué más sabes?, le pregunté, intentando que mi voz sonara firme aunque por dentro estaba temblando. ¿Qué le interesa saber, Javier?, me dijo, y el uso de mi nombre sonó como una burla, una caricia helada. Sé que su hija Laura tiene problemas con las matemáticas este curso, y que el pequeño Miguel le pidió una bici de montaña por su cumpleaños, pero no se la ha podido comprar porque la multa esa de la DGT por exceso de velocidad le descuadró el mes pasado. Se rió, una risita corta. Una pena, ¿verdad? Esas multas son un palo. Me quedé mudo, paralizado. Laura y Miguel, sus nombres, los míos. Lo de la bici de Miguel, solo lo sabíamos mi mujer y yo, porque la habíamos estado mirando en internet y al final habíamos tenido que decirle que era imposible. La multa, sí, la había pagado hacía un mes, pero ¿cómo? No se lo había contado a nadie. A nadie. Miré el salpicadero, los espejos, el interior del camión. Había cámaras. Algo. No había nada. No tenía ningún aparato, ninguna mochila grande. Solo un teléfono que no había usado. Era un chaval normal, sentado a mi lado, sonriendo, con las manos apoyadas sobre sus muslos. No tenía armas, no hacía ninguna amenaza, pero la sensación de vulnerabilidad, de estar completamente expuesto, era 100 veces peor que si me hubiera puesto una pistola en la sien. Era como si me estuviera leyendo la mente, mis entrañas, toda mi vida, con una precisión que me daba náuseas. ¿Quién eres?, le susurré, casi sin aliento. Soy alguien que sabe cosas, Javier, me dijo. Su voz era tranquila, casi cariñosa. Sé que su mujer, Ana, ha estado preocupada por usted últimamente, que le da miedo que se quede dormido al volante. Le ha estado diciendo que debería tomarse unos días de descanso, y que usted no puede porque la nevera no se paga sola, ¿verdad? Cada palabra era un golpe, un martillo sobre mi cabeza. Ana, mi mujer. Sí, se llamaba Ana, y sí, estaba preocupadísima. Me lo había dicho por teléfono la noche anterior. Eran cosas tan íntimas, tan del día a día, que no había forma humana de que este chaval las supiera. La paranoia me estaba volviendo loco. Pensé en parar el camión y echarle. Pero, ¿y si sabía dónde vivía? ¿Y si me estaba esperando? ¿Y si esto era un juego? Un tipo de tortura psicológica que nunca había imaginado. Intenté mantener el control, respirar hondo. Mira, no sé quién eres ni cómo sabes todo esto, pero para, por favor. Él me miró con esos ojos extraños, con una diversión evidente. No se preocupe, Javier, no quiero nada de usted, solo charlar. La carretera es muy larga, ¿no cree? Y la vida también, llenas de problemas, de deudas, de preocupaciones. Uno nunca sabe cuándo la suerte le va a sonreír, o cuándo va a dejar de hacerlo. Apreté los dientes. El sudor me corría por la frente y me picaban los ojos. Mis ojos no se despegaban de la carretera, pero sentía su mirada fija en mí, como si me estuviera desnudando el alma. El ambiente en la cabina se había vuelto denso, opresivo. Mi miedo ya no era a un robo, sino a algo mucho más profundo, a la invasión total de mi privacidad, de mi existencia. Mire, Javier, ya estamos llegando, dijo de repente, como si nada. Señaló una salida más adelante. Justo ahí, en esa salida me viene bien. Está el desvío para la autopista de peaje, es perfecto. Había hablado con una calma que me ponía los pelos de punta.
Era como si hubiera cronometrado la conversación para terminar justo en ese punto. Frené suavemente, casi sin darme cuenta de dónde estaba. Me paré en el arcén, justo antes de la salida que me había indicado. «Muchas gracias por el viaje», dijo. Su voz era la normal de un chico educado, como al principio. Me ofreció la mano. Mi mano temblaba un poco al coger la suya. Su piel estaba tibia, normal, nada de manos frías o raras. Se bajó del camión, cerró la puerta con suavidad. Me sonrió una última vez, esa sonrisa que era tan normal y al mismo tiempo tan perturbadora, y se dio la vuelta. Caminó hacia la salida, y la niebla que había vuelto, más densa ahora, lo envolvió en cuestión de segundos. Desapareció. Me quedé allí parado un buen rato, con el motor encendido, pero sin moverme. El silencio en la cabina era ensordecedor. Revisé el asiento del Tanis 106, copiloto, por si había dejado algo. Vacío. Miré en los espejos. Nada. No había ni rastro de él. Arranqué el camión y seguí mi ruta. Pero ya no era lo mismo. Cada coche que me pasaba, cada sombra en la carretera, me ponía tenso. No sabía qué hacer. No había pasado nada. Él no me había robado, no me había hecho daño físico, pero me había quitado algo mucho más valioso. Mi tranquilidad, mi sensación de seguridad. Desde esa noche, no he vuelto a ser el mismo. Miro a todo el mundo con recelo. Me mimo y siento investigado, expuesto. He llegado a casa. He mirado a mi mujer y a mis hijos y me he preguntado si este tipo, Daniel, los había estado observando, si sabía dónde vivíamos, si nos conocía mejor de lo que yo mismo me conocía. He revisado mis cuentas bancarias, mi historial de navegación, todo. No he encontrado nada, ni un solo indicio de cómo pudo obtener esa información. No he vuelto a recoger a nadie en la carretera, ni lo haré. Cada vez que veo a alguien haciendo autostop, el corazón me acelera y siento ese sudor frío. No puedo sacármelo de la cabeza. ¿Quién era ese chico? ¿Qué quería de mí? No tengo ni idea. Y eso es lo que más me aterra. Que no haya una explicación. Solo un vacío y el eco de sus palabras que siguen sonando en mi cabeza como una canción macabra. Aquí lo dejo. Perdonad el rollo, pero necesitaba contarlo. A lo mejor alguien ha vivido algo parecido. No sé. Me da miedo la carretera ahora. Me da miedo mi propia casa. Historia 5. Esto que les voy a contar no se lo he dicho a nadie. Lo escribo aquí porque siento que si no lo suelto me va a terminar volviendo loco. Desde esa noche, hace ya un par de semanas, no puedo dormir bien. Cada ruido, cada sombra en la carretera, me pone los pelos de punta. Soy trailero, llevo más de 15 años en esto, y he visto de todo, créanme. Pero esto fue otra cosa. Todo empezó como un viaje más. Salí de Monterrey con destino a Guadalajara. Llevaba una carga de materiales de construcción, algo pesado, pero rutina. Era un martes por la tarde. Ponía mi música, el camino tranquilo, el sol bajando. Todo normal como siempre. Ya era de noche. Como a las 10 u 11, estaba por cruzar un tramo medio solitario, de esos lugares donde la señal del celular se pierde y casi no pasa nadie. Lo conozco bien, siempre ha sido tranquilo. De repente veo unas luces rojas y azules a lo lejos parpadeando. Un retén, pensé. Normal. A veces se ponen los federales, o el ejército, a revisar papeles, a ver que todo está en orden. Bajé la velocidad, encendí las intermitentes y me preparé para el papeleo de siempre. Pero conforme me acerqué, algo no me cuadró. Las luces no eran las de patrulla oficial. Eran como focos de emergencia improvisados, puestos en conos, muy cerca del asfalto. Y los que estaban ahí no eran soldados, ni policías. Eran unos 6 o 7 hombres, vestidos de civil, con ropa oscura, todos armados hasta los dientes. Rifles de asalto, pistolas al cinto. Unos traían pasamontañas, otros gorras que les cubrían la cara, y uno de ellos, el que parecía el líder, un tipo grandote y con una cicatriz en la mejilla, me hizo la señal para que me detuviera por completo. Apagué el motor, bajé la ventana. El aire se sentía frío de repente, aunque no hacía tanto. Mi corazón ya estaba latiendo fuerte. Era obvio que esos no eran de la ley. «Buenas noches», dijo el grandote, acercándose.
Su voz era grave, tranquila, pero con una autoridad que te helaba la sangre. Somos autodefensa de la comunidad, Samuel. Sabemos quién eres y qué llevas. Me quedé helado. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Y mi carga? Ni siquiera se lo había dicho a mi familia a dónde iba. Me sentí completamente expuesto. ¿Autodefensa?, pregunté, tratando de que mi voz no me temblara. El tipo se cruzó de brazos, su rifle colgando de su hombro. Así es. Estamos protegiendo a nuestra gente. Necesitamos tu ayuda. Me explicó que estaban en una situación complicada, que el cártel de la zona les estaba haciendo la vida imposible y que necesitaban transportar unos suministros esenciales para sus familias, que estaban en un pueblo más adentro, incomunicado. Me pidieron, o más bien, me ordenaron, que desviara mi ruta y los llevara. Me dijeron que mi camión era el único lo suficientemente grande para pasar por los caminos difíciles que tenían que usar. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que no tenía opción. Negarme no era una opción. Podrían haberme matado ahí mismo, o haberme quitado el camión y la carga. Respiré hondo. «Está bien», dije, con la voz apenas saliendo. «¿Qué necesitan que lleve?» Me hicieron bajarme del camión. Uno de ellos subió a la cabina y me hizo mover el tráiler unos metros más adelante, donde tenían una especie de almacén improvisado, una choza de lámina. Ahí vi lo que iban a cargar. Eran cajas y bultos de todo tipo, despensas, botellas de agua, medicinas, pero también vi algunas cajas de madera con la leyenda de «Fragile» y otras que parecían contener armas o municiones. No, quise ver demasiado. La carga la metieron rápido, con una eficiencia que daba miedo. Eran 6 bultos grandes y 10 cajas medianas. Las estivaron con cuidado, pero rápido. En menos de 20 minutos todo estaba adentro. El tipo grandote se acercó de nuevo. «Vas a seguir esta ruta», me dijo, extendiéndome un mapa doblado, de esos plastificados que se usan para el campo. «Vas a ir solo. No uses el GPS. No llames a nadie. Nosotros te vamos a avisar cuando estés cerca del punto de entrega. Si te detiene alguien más, dices que eres un conductor de reparto con una entrega urgente. ¿Entendido?». Asentí, la garganta seca. «Una cosa más», añadió, y juraría que me sonrió, pero con una sonrisa que no me gustó nada. «No intentes nada estúpido, Samuel. Sabemos dónde vives. ¿Y a qué hora se duerme tu familia?». Esa frase me caló hasta los huesos. Me subí al camión, el sudor frío bajándome por la espalda. Encendí el motor. Sentía mis manos temblar en el volante. El tráiler se sentía diferente, más pesado, no solo por la carga que llevaba, sino por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Puse primera y avancé, dejando el retén improvisado atrás. La ruta que me dieron era un infierno. Caminos de terracería, brechas, sin iluminación. La suspensión del camión crujía con cada bache. La luna apenas y alumbraba, y las luces altas del tráiler solo me mostraban un túnel de polvo y ramas. Cada kilómetro se sentía como 10. Las horas pasaban lentas, angustiosas. Estaba solo en la cabina, pero sentía que me observaban. Cada sombra proyectada por los árboles, cada ruido del motor, me daban escalofríos. Saqué mi celular, sin señal, como me habían dicho. El radio estaba apagado. Por un momento, consideré encenderlo para escuchar si había alguna frecuencia de emergencia, pero recordé la amenaza a mi familia y lo dejé. A eso de las 2 de la mañana, mientras pasaba por una zona de cerros, escuché algo. Primero fue un sonido débil, como un trueno lejano, pero no había nubes. Luego, se repitió más cerca. Era el sonido inconfundible de disparos. No 1, ni 2. Eran ráfagas. Se me heló la sangre. Tuve que concentrarme para no salirme del camino. Aceleré, el corazón martillando en mi pecho. Pensé en dar la vuelta, en abandonar el camión, en correr. Pero, ¿a dónde? Estaba en medio de la nada, con una carga que me convertía en un blanco. Me di cuenta. No era solo un grupo de autodefensa. Estaba en medio de una guerra territorial. Los suministros que llevaba no eran solo para familias. Eran para un bando en un conflicto. Y yo, sin quererlo, sin saberlo, me había convertido en su mula, y por lo tanto,
en un objetivo para el otro bando. La paranoia se apoderó de mí. Cualquier luz a lo lejos, cualquier movimiento en la maleza, me hacía sudar frío. Miraba por los espejos cada 2 por 3, esperando ver algo. Mi mente jugaba conmigo. Creía ver siluetas entre los árboles, escuchar voces. La respiración se me aceleraba, me dolía el pecho. Unas horas después, ya casi al amanecer, el cielo empezaba a aclararse con un gris pálido. Volví a escuchar disparos, esta vez mucho más cerca. Eran como explosiones secas, seguidas de ráfagas largas. Se escuchaban gritos, pero no podía distinguir las palabras. Giré bruscamente en una curva y vi un resplandor a lo lejos como si algo se hubiera incendiado. Desvié la mirada de inmediato, mis manos agarrando el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. De repente, mi teléfono, que estaba en el tablero, vibró. Mi corazón dio un brinco. Era un mensaje de texto. No lo había escuchado sonar antes. Lo cogí. Ya mero llegas. A la derecha en el siguiente rancho. Te esperan. No había número de remitente. Solo desconocido. A los pocos minutos, la carretera de terracería se abrió a un camino más ancho. Vi un letrero de madera medio caído que decía Rancho El Gavilán. A la derecha había otro retén. Este era diferente. Eran menos hombres, y sus armas no se veían tan nuevas. Parecían más cansados, más sucios. Un par de ellos me hicieron la señal para que me detuviera. Me bajé sin saber qué esperar. El que parecía el jefe, un tipo joven, pero con la mirada vieja, se acercó al camión y echó un vistazo a la carga. ¿Es todo?, preguntó, su voz apagada. Sí, dije, casi sin aliento. El tipo asintió. Ok, ya puedes irte. Así, sin más. No hubo gracias, no hubo explicaciones, ni siquiera una amenaza de despedida. Simplemente me dieron la espalda y empezaron a descargar los bultos. Me subí al camión, con el corazón aún latiéndome a 1000 por hora. Arranqué el motor y puse primera, sintiendo el aire más ligero en mis pulmones. Conduje unos 10 kilómetros más, hasta que vi un letrero de una carretera principal. El sol ya estaba saliendo, pintando el cielo de naranja. Me detuve en la primera gasolinera que encontré. Me bajé del camión y temblé. Me temblaban las piernas, las manos, todo el cuerpo. Entré al baño y me mojé la cara con agua fría, tratando de borrar las imágenes, los sonidos. No llamé a nadie. No fui a ninguna parte. Solo me quedé ahí, sentado en el comedor de la gasolinera, con un café que no pude tomar, pensando en lo que había pasado. ¿Quiénes eran? ¿Qué guerra era esa? ¿Y por qué a mí? Hasta hoy, esas preguntas no tienen respuesta. No he vuelto a pasar por esa ruta. No he visto a esos hombres. Y cada vez que veo un camión en la carretera, me estremezco. Es una sensación extraña, como si me hubieran metido en una película de terror, pero sin cortinillas, sin créditos y sin explicación. Y lo peor es que sé que no fue una película. Fue real. Y por eso, el miedo no se me quita. Sigue aquí, conmigo, cada vez que cierro los ojos.